Hola, buenas. Voy a resolver el ejercicio 9b de la relación de ejercicios, en el que se nos pide estudiar las características gráficas de la siguiente función. En realidad, las características se podrían estudiar de forma analítica, pero ahora mismo no tenéis los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar la gráfica y ya sobre la gráfica dibujada vamos a ver las características. Entonces, como la función es cuadrática, su gráfica va a ser una parábola, pues lo primero que vamos a hacer es poner aquí que a es 1, que es el coeficiente de x al cuadrado, por tanto la parábola va a estar hacia arriba y como la b es menos 8, que ahora la utilizaremos para calcular el vértice, y la c es 12, que la c es la ordenada en el origen, quiere decir que la gráfica va a pasar por el punto 0, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Va a pasar por este punto, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el vértice de la parábola. Y vamos a calcular la componente x del vértice, calculando menos b partido de 2a, que sería menos 8 partido de 2 por 1, es decir, 8 entre 2, 4. Y la componente y, la y del vértice, sería calcular el valor de la función, el valor numérico de la función en el 4, f de 4, que sería 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 12. Aquí en la función calcular lo que vale la y si la x vale 4. Y cuando lo calculamos nos da menos 4. Por lo tanto, el vértice es 4 menos 4 y el eje de simetría se encuentra en x igual a 4, en la x del vértice. Entonces, el vértice estaría aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 4. El vértice estaría aquí, este sería el vértice, y aquí tendríamos un eje de simetría, que no hace falta dibujarlo, pero para que lo tengamos claro, que la parábola es simétrica. En segundo lugar, vamos a calcular los puntos de corte con los ejes para poder dibujar la parábola. Todavía no estamos haciendo el estudio de las características, solo estamos dibujando la parábola. Y los puntos de corte con los ejes, con el eje x es resolver la función igualada a 0, es decir, vamos a tener que resolver esta ecuación de segundo grado y de soluciones, si lo resolvéis con la fórmula da 6 y 2. Aprovecho para recordar el truquito de que una vez que tenemos las soluciones, si las multiplicamos nos da c, 6 por 2 es 12 y 6 más 2 es 8, que es el opuesto de b, con lo cual están bien, porque la a es 1. Entonces funciona este truquito. Con lo cual de aquí nos da que los puntos de corte con el eje x son el 6, 0 y el 2, 0. Y ya lo podemos dibujar también. 4, 5 y 6. El 6, 0, que es este, y el 2, 0, que es este. Y observamos ya que esos dos puntos son simétricos con respecto al eje. Los dos están a 2 unidades de distancia del eje. Vamos bien. Y por último, le daremos otros valores para poder representar la parábola. Yo os recomiendo que como mínimo 5 valores. Y como tenemos 4, al menos le daría un valor más. En este caso, lo podemos hacer sin necesidad de hacer la tabla. Por ejemplo, en el 0 ya sé que vale 12 porque lo he calculado antes a la hora de hacer aquí que la C es 12. Entonces, si este está a 4 unidades del eje, 1, 2, 3 y 4, quiere decir que a 4 unidades al otro lado del eje estará el otro punto, es decir, aquí, en el 6, 0. O sea, en el 6, 12, perdón, en el 6, 12. Si lo calculáis sustituyendo la función os va a dar, pero en este caso no es necesario. Por simetría, simplemente por simetría ya lo tendríamos. ¿Vale? Y me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado aquí en los puntos de corte con los ejes calcular el punto de corte con el eje Y. Pero claro, se me ha olvidado porque es que ya lo habíamos dicho antes, el punto de corte con el eje Y es el 0, 12, es la ordenada en el origen. Y si no nos damos cuenta de eso o no nos acordamos, pues lo que haríamos es calcular f de 0. Sustituimos 0 en la fórmula y da 12, luego el punto 0, 12. ¿De acuerdo? Ya tenemos esos 5 puntos, ya podemos dibujar la parábola. Si le damos alguno más la podríamos dibujar mejor todavía, pero con esos 5 ya la podemos dibujar de una manera aproximada. Recordad siempre que es una función, ahí me dobla un poquito, curva, y que aquí no es un pico recto, es una curva.
Me ha salido un poquito doblada por aquí, pero bueno, no pasa nada. Y ahora ya vamos al estudio de las características gráficas. Lo primero, el dominio. Pues el dominio es todo R. Lo vemos en la gráfica y además ya lo sabemos porque es una función polinómica y su dominio es todo R. La imagen es desde aquí, desde el punto -4, que es el punto más bajo, hacia más infinito. Desde -4 cerrado a más infinito. ¿F es continua? Sí, F es continua en todo R. O también se podría decir en su dominio. Los puntos de corte con los ejes ya los hemos calculado antes. El 6, 0 y el 2, 0. Son puntos, por tanto tenemos que dar su coordenada X, su coordenada Y. Con el eje Y, el 0, 12. La monotonía. ¿Dónde crece F? Pues F crece desde aquí hasta más infinito y desde aquí es desde el punto 4. Se miran las X, desde X4 hasta más infinito, de 4 a más infinito. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento siempre son abiertos, porque justo en el punto donde empieza a crecer ni crece ni decrece. Ahí habría un máximo o un mínimo, por tanto ese punto siempre abierto. ¿Dónde decrece? Pues de menos infinito a 4. De menos infinito a 4. Son intervalos y por tanto se pone de dónde a dónde va la X. Mínimos relativos. Los mínimos son puntos. Y el mínimo relativo está aquí, en el vértice. El vértice es el mínimo. Y esto es un punto. Entonces tengo que poner la coordenada X y la coordenada Y. El máximo relativo no existe, ¿vale? No existe. O dicho de otra manera, no existe. No hay, ¿vale? No hay máximo relativo. Porque el máximo sería hacia más infinito, no es un punto. Mínimos absolutos, pues el -4, 4. El -4, 4 es un mínimo relativo, en esta zona es un mínimo y es el mínimo de toda la función, por tanto es relativo y absoluto. Y máximos absolutos tampoco existen, si no es relativo no puede haber absoluto. El máximo se iría a más infinito. La curvatura, ¿dónde es cóncava? Pues la función no es cóncava en ningún sitio, ¿vale? No existe concavidad o no hay intervalos de concavidad. ¿Y dónde es convexa? Pues convexa o abierta hacia arriba es en toda la función. Entonces podemos poner que es en todo R o podemos volver a poner que es en todo su dominio. Y puntos de inflexión. Puntos de inflexión es donde la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y no existen, puesto que si no hay concavidad no puede pasar de una curvatura a otra. Y simetría. Simetría, no hay ni simetría par ni impar, no existe simetría. La única simetría que existe es la parábola consigo misma con respecto a su eje de simetría, pero con respecto a los ejes coordenados, ni con el origen ni con el eje Y no existe simetría. Y este sería el estudio. Espero que lo hayáis entendido.